Saludo las palabras francas, claras y directas, como se debe hablar. Me refiero a lo que dijo el presidente de la Asociación de Organismos Constitucionales, Jorge Luis Cáceres, porque evidentemente la Constitución es el soporte del Estado constitucional de derecho. Sin ello no funcionan el país. Lo que ocurre ahora es dramático, porque la Constitución se encuentra perforada por personajes que utilizan las leyes como un garrote. Me refiero, por ejemplo, a los fiscales. Lo digo claramente, porque los fiscales han criminalizado la política y han politizado la justicia. Han detenido a quien le ha dado la gana y han liberado a quien les ha dado la gana. Y con eso han generado una desestructuración de una sociedad de por sí débil como la nuestra, con organismos sumamente precarios. Hay que volver a la Constitución, hay que impulsar la Constitución, hay que defender con dientes, garra, fuerza la Carta Fundamental, porque así nos defendemos nosotros, defiende la libertad, la democracia. Y eso es importante, doctor, seguirlo siempre como mensaje fuerza. Y precisamente se me asigna un tema que es la democracia en América Latina. Y yo puedo hacer muchas reflexiones. La primera es que estamos en una situación crítica, porque las dictaduras latinoamericanas no solamente se han consolidado, sino que se han expandido y han llegado a pactos con potencias extracontinentales. Por ejemplo, Cuba. Cuba tiene el mismo gobierno hace 65 años. Un gobierno donde no hay elecciones libres, donde no hay democracia, donde no hay libertad, donde se persigue a quien disiente, como lo han podido comprobar, por ejemplo, cuando han detenido a centenares de jóvenes que en diciembre del 2023 salieron a protestar por mejores condiciones de vida. Bueno, todos fueron presos. Y después, 270 de ellos han sido condenados a penas de cárcel entre 15 y 20 años. Eso es una vergüenza. Pero más vergüenza es que todos callen ante un hecho que por principio nos corresponde a nosotros levantar las banderas, porque hacerlo así levantamos las banderas de la libertad, de la decencia y los derechos humanos. Tampoco hay democracia en Nicaragua. En Nicaragua, el régimen de Ortega, que como ustedes saben, asalta iglesias, confisca bienes, deporta sacerdotes, carga sobre sus espaldas más de 300 asesinatos. Ese gobierno tiene en total 31 años en el poder. Miren, 1,65, un poquito más chico, 31. Pero es un gobierno bárbaro, un gobierno bárbaro. Digo 31 años sumando el tiempo en que Ortega fue miembro de la Junta Sandinista, que reemplazó al general que se encontraba en el gobierno durante 30 años. Lo superó. Ahora tiene 31 años. Me refiero a Venezuela. Solo retrocedo para decir que la represión en Nicaragua ha generado que 700,000 seres humanos, 700,000 seres humanos, y esto ustedes que son gogleros lo pueden comprobar, hayan tomado el camino al exilio, hayan abandonado a sus familias, hayan ido por terror a la represión. La gran mayoría de ellos a Costa Rica. Mientras en Cuba, en total, en toda su larga
existencia, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas, han salido 1.750.000 personas. Y en estos últimos meses, a esa cantidad, que de por sí es gigantesca para una isla pequeña, se han sumado 373.000 personas, de acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, y ustedes pueden comprobar con mayor tranquilidad culminar esta conferencia. Pero hay un tercer país deplorable, gobernado por un genocida, por un personaje corrupto, que se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no solamente ha sido denunciado por los fiscales de la Corte Penal Internacional, que han calificado muchos de sus actos como crímenes de lesa humanidad, sino también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea. Este señor, Maduro, ha provocado el mayor éxodo de la historia de América. ¿Saben ustedes cuánta gente se ha tenido que ir de Venezuela? Cifras, repito, para que las comprueben, de Naciones Unidas, 7.500.000 han salido. 7.500.000 personas han abandonado su suelo, la tumba de sus padres, de sus abuelos, sus costumbres, el Ávila, su mar, y han tenido que salir jugando de este personaje siniestro, horripilante, que se llama Nicolás Maduro, que encima aquellos que salen les manda un mensaje, que vayan a limpiar posetas a Miami. Posetas son excusados. Entonces, este es el otro personaje, Venezuela, que gobierna el mismo equipo, Chávez Maduro, desde 1999. Hace 31 años que está en el gobierno y pretenden estar 6 años más y lo van a estar si no hay una firme oposición continental, porque, entre otras cosas, meten preso a cualquier candidato opositor que se les ponga al frente, como María Corina Machado, por ejemplo, una gran lideresa latinoamericana que barrió las elecciones internas y que simplemente dijeron, no, ella no puede ser. Entonces los venezolanos eligieron su reemplazante, que también se llama Corina, pero no Machado. Es una académica de mucho prestigio, constitucionalista, doctor en filosofía, que tiene 80 años. Pero Maduro, el valiente, el que patea la mesa, el que grita, se aterrorizó. Se aterrorizó y también la vetó. ¿Y sabe por qué la vetó a los dos? Porque la encuesta de Data Analysis, anoten por favor, Data Analysis Internacional, registra que si hubieran habido elecciones, María Corina Machado sacaba 69.1% sobre 12.1% de Maduro. O sea, le daba una marza de casi 10-1 en votación. Y si esa votación se produce en el exterior, ¿sabe cuánto ganaba María Corina Machado? 99.1% de los votos. O sea, Maduro estaba volatilizado. Entonces, no nos gana. Por eso su famosa frase, ganamos por las buenas y por las malas. Esta es la realidad de América Latina. Nicaragua, Venezuela, Cuba, una Bolivia, que además lo que hace, aparte de pactar con sectores radicales, es haber metido presa a la presidenta Áñez de forma absolutamente inconstitucional por orden de Evo Morales. Ahí está dicho, Evo Morales lo cuenta. No le hemos permitido un juicio presidencial, como se dice, sino un tribunal común. Entonces, un juez al servicio de esta gente la condenó a la cárcel. La señora apela, sube,
y un tribunal digno decide su liberación. Automáticamente el gobierno presiona a otro juez que anule esa liberación y dice no, que siga en la cárcel. Yo cuento todo esto y más cosas que podríamos contar porque vivimos un continente interconectado. Cuando usted va a una embajada o una fiesta nacional, por eso yo casi nunca voy, va a ver de repente, en una de ellas me encuentro a un tipo que brindaba, sonriendo con muchos embajadores. Y pregunto, ¿quién es ese? Me dice, es el embajador de Venezuela. Sí, es representante de un tirano que mata, encarcela, secuestra, tortura. Entonces, hacer eso y no enfrentarlos directamente, los legitima, pues. Es obvio. Los legitima porque esa es la imagen que ellos presentan al interior de Venezuela. Entonces, los opositores miran cómo embajadores de toda América Latina toman su daiquiri, toman su traguito con el embajador de Venezuela, como en su momento tomaban con el de Nicaragua, como toman con el cubano. Esto es una desgracia. Yo creo en la diplomacia frontal. Nosotros no debemos tener relaciones diplomáticas con dictaduras. No ganamos nada solo envilecernos y reforzar a esas dictaduras, que además no hay ningún otro interés. ¿Cuánto significa, por ejemplo, el comercio del Perú con Cuba? Nada. Del Perú con Nicaragua, nada. Del Perú con Venezuela, nada. Y hago esta pregunta porque alguno me podría decir, sí, hay muchos intereses comunes. No hay intereses. Y esta es la desgracia diplomática que está ocurriendo. Legitimar las dictaduras y de esa manera fortalecerlas e impulsarlas para que sigan avasallando la Constitución, las libertades, los derechos de los ciudadanos. Quería pues hacerles estas reflexiones y solo agrego a las mismas que pertenecemos a la sociedad del silencio. Somos la sociedad del silencio, calladitos nomás, mudos, temerosos, débiles, vacilantes. Lo digo porque, por ejemplo, somos prolíferos en organismos internacionales. El Parlamento Amazónico lo forman 8 países. Nunca he escuchado una protesta del Parlamento Amazónico. El Mercosur, 6 países. Nunca tampoco los he escuchado. El UNASUR, 5 países, tampoco. El Parlamento Centroamericano, 6 países, jamás ha protestado. El Parlamento Indígena, menos. El Parlamento Latinoamericano, que todos los años rinde homenaje a la libertad, a la democracia, a Bolívar, a todos los que han peleado por la unidad regional, tiene 24 miembros, pero no dicen nada. Ahí están ellos, en esas reuniones. El Parlamento Andino, 5 miembros del Perú, de 25 en total, mudos. Además, un parlamento que no debe existir. El Parlamento andino no hace nada. No ha reconocido 2 o 3 miembros del Parlamento andino y debe ser una parte de una reforma constitucional porque sus decisiones no tienen efecto vinculante, pero tienen todos ellos oficinas, secretarias, asistentes, teléfonos, pasaporte diplomático, seguro internacional de salud. La Unión Interparlamentaria está integrada por 178 estados. Nunca he escuchado una protesta ante estas barbaries. El famoso Parlaméricas, por 35 estados. Les digo todo esto porque siempre me he hecho una pregunta. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace esta gente? He tenido, como es canciller, que asistiera a algunos eventos y realmente me parecen espantosos.
porque se reúnen todos y juran su amor a la libertad, la democracia, recitan frases espléndidas de Bolívar, toman sus tragos y se van. Es una especie de organismos de turismo. Entonces yo quiero culminar esta versión absolutamente crítica y honesta de mi parte, porque solo podrá cambiar la sociedad en la medida que ustedes tomen conciencia de este tema, den la pelea, escriban en Twitter, en periódicos, en la Gaceta Universitaria, en cualquier medio de comunicación. Solamente así cambiaremos América. Muchas gracias.